Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban nuevamente un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Siempre es una bendición tremenda, un privilegio poder llegar a los días que nosotros tenemos programados y poder hacer algo. Lo más importante de estar entre los vivos es poder servirle al Señor en lo que más podamos y hacer las cosas lo mejor que podamos nosotros también. Así que esto es una bendición, poder llegar a otro miércoles y poder vernos y compartir algo de la palabra de Dios. Estuve viendo programas en la televisión y me llamó la atención un título de un mensaje que vi ahí de un predicador famoso, uno grande, no un pelagato como yo, un grande, y el título era "Si tú no oras, estás acabado". Y me llamó la atención eso, dije, pero es que ni Cristo habla así, esas cosas, y uno porque tiene algo de conocimiento de la palabra de Dios, pues sabe que esas cosas no son así. Pero para gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios o es muy poco el conocimiento y que por lo general hacen es lo que dice un pastor y hablan lo que habla un pastor, están fritos. Si no están hablando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, esto va a crear estos títulos, y si él se los dijo, yo ni quise ver ese video. Lo que crean es un sentimiento de culpabilidad tremendo en la gente. Si tú no oras, estás acabado. Y yo le sigo mucho las huellas en los evangelios a Cristo. Él es mi modelo y yo veo una gracia tremenda. Dije, ni Cristo hablaría así, porque nadie está dependiendo de una oración. Todos dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que me llamó la atención esto y dije, voy a buscar de Jesús la oración y esto, y ver cómo es que reacciona Él. Muy distinto a nosotros, así que esas cosas a mí no me gustan mucho ver eso. Encuentro unos títulos ahí que es como para llamar la atención o para asustar a la gente. No sé cuál es el propósito, pero no. Yo enseguida pienso en Cristo. Él no habla así. Él tiene mucha gracia y misericordia, pero nosotros usamos unas cosas que hasta asustan, pero oremos. Padre bendito, nuevamente acercándonos a usted, siempre con gratitud, Señor, pero cómo no, si usted nos enseña la palabra, lo tenemos todo, Señor. Gracias que nos ha abierto los ojos y no estar haciendo lo que nos dicen y hablando lo que oyen, nada más lo que oímos, sino que buscando en la palabra. Y así habrán muchos que me escuchan y creen eso y será lo único que saben o entienden o no sé, porque tal vez no cogen la palabra. Pero aquí la clave es la palabra. Cristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero alguien que no conoce la verdad lo van a esclavizar, ese no va a tener libertad, Señor. Y que sea usted siempre el que nos enseñe, porque hoy se oye y se ve y se habla de todo, Señor bendito, yo no sé. Pero yo trato de ajustarme a lo que dice su palabra, Señor, no para curarme en salud, como le digo siempre. Así que yo lo que quiero es que en este día y siempre sea el Espíritu Santo el que me enseñe. Yo no quiero sabiduría humana. Yo no quiero sino sabiduría de lo alto. Aquel que inspiró a aquellos hombres para escribir las Escrituras, el Espíritu Santo, el único que se las conoce todas. Y Él es mi maestro, porque Él dijo, no tienen necesidad que nadie los enseñe, porque el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, Él nos enseña. Y hoy le pido lo mismo, que Él sea el Maestro que me enseñe, me recuerde
y me guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, entonces quiero hablar de la oración. Ahora, yo quiero decirles, yo no soy hombre de oración. Y en la congregación saben, yo soy más de acción, les digo. Porque así, a mí si llega alguien y me dice, Miguel, ore por mí para que Dios me provea, para comprarle un par de zapatos a mi hijo, ¿para qué me pongo yo a orar? Si yo tengo cómo contestar esa oración, y si le pido al Señor y oro al Señor, me va a decir, pero si tú tienes, ya te di para que le ayudes, ¿por qué no le ayudas? Yo entiendo todas estas cosas. Muchas cosas hizo el Señor con los discípulos para probarlos, a ver, que tienen hambre esta gente y no tienen que comer y vienen de lejos y denle de comer ustedes. Ellos tenían algo. Pero yo entiendo esas cosas. A mí me gusta ser un hombre más práctico. Si yo ya no puedo y alguna cosa, yo le clamo al Señor y todo. Pero yo por lo general no me pongo a orar por una petición que me han hecho cuando yo tengo la solución a ese problema. Pero esto que escuché, si no oras, estás acabado. Ya yo estuviera más acabado de lo que estoy aquí. Porque como les digo, es obvio que yo pues tengo mi lista de oración por personas, pero no me considero un hombre de oración. Ya estuviera acabado. Y pensaba en eso, si un predicador, un hombre llamado pastor, habla eso a una congregación inmensa, son congregaciones gigantes, mega con iglesias, a él le creen, porque es famoso y es todo, y la gente va a ser un problema. Pero para mí, yo enseguida pensé, aquí se daña todo el propósito de la oración con esas palabras. Si tú no oras, estás acabado. Ya, si yo oro, es por una obligación, porque el pastor dijo, si no oro, yo estoy acabado. Y yo sí le hubiera preguntado, ¿acabado en qué forma o qué cosa? Pero la gente cree que lo que dice el pastor es sí y amén, y hay que cerrar la boca y meter el rabo entre las piernas y salir a la casa. No. Es un hombre que se puede equivocar y habla cosas y todo. Como estoy yo aquí también, cogemos la palabra, pero le hacemos hablar cosas que no dice. Pero en ese caso, para mí, la oración pierde todo sentido. Si yo no tengo el conocimiento, voy a orar es por obligación, porque si no oro estoy acabado. Y se perdió el propósito, porque para mí la oración no es una obligación, sino que es una necesidad. Pero ya se daña todo con esas cosas. Si uno no tiene el conocimiento y la madurez necesaria para decir, yo no le paro bola a eso, entonces ya no es una necesidad, sino una obligación. Y mi oración y la oración debe ser una necesidad. En estos tiempos no tenemos grupo de oración en la iglesia. Teníamos miércoles a las 3 de la tarde. 2 familias nos encontrábamos ahí. Y yo a veces iba porque era miércoles y había que orar a las 3 de la tarde, pero ni sabía qué hacer allá ni nada. Y yo digo, esas son oraciones vacías. Otras veces había un propósito, o como dijo David, tu siervo ha encontrado un motivo para la oración, creo que es en 2 de Samuel, por el capítulo 7, cuando le dijo, yo te voy a edificar casa y todo lo demás. Tu siervo ha encontrado un motivo para orar. Y yo digo, debe haber algo especial para orar, porque todos diremos, no, pues hay gratitud a Dios, estamos bien, estamos sanos, los hijos están bien, hay dar gracias a Dios, pero así un motivo específico. Es decir, hoy mi oración va por esto, Señor, o algo. Pero que se me convierta a mí en una necesidad y que yo desarrolle esa dependencia de Dios, que para todo yo tengo que decirle, Señor, lo necesito, y vamos los dos y hagamos esto y todo lo demás.
Para mí es una dependencia de Dios, que yo lo necesito y por eso lo busco, lo necesito. Yo me siento acá y le digo, Señor, si usted aquí no está, aquí no pasa nada, yo no hago nada, si usted no está conmigo, si usted no me ayuda, ¿para qué? Y yo tengo que depender mucho de Él. Entonces se me vuelve una necesidad estar con Él y dependencia de Él, pero no es una obligación. Que el pastor tiene que orar unas 3 o 4 horas al día, dice, vaya que lo lamba un sapo. Yo veré qué voy a hacer, pero eso no lo encuentro yo en la palabra de Dios. Así que hay un poco de cosas que se inventan y crean sentimientos de culpa, que hay que hacer eso. Si aquellos hacen, yo tengo que hacer. Y como nosotros mantenemos es imitando la mayoría de los casos. Digo, no. Esa es la libertad que le da a uno la lectura, el estudio y el conocimiento de la palabra, que dice uno, hablen lo que quieran, por lo menos a mí me resbala todas esas cosas. Sé quién es mi Señor, mi Maestro, mi Salvador. Qué es lo que Él dice y yo trato de seguirle las huellas a Él. Bien, ahora miremos una oración de Cristo en Mateo capítulo 26. Es uno de los momentos críticos y difíciles que Él le tocó pasar. Y yo he oído prédicas acerca de la oración aquí y también es todo un relajo ahí. Pero yo estoy tranquilo y miro y le sigo las huellas al Señor. Dice en Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Él no les dijo, vengan y oren conmigo porque si ustedes no oran están acabados. No. Y yo sí entiendo a los discípulos estos. Ya después vamos a ver unos versículos por acá. Siéntense aquí, entre tanto que yo voy a orar. Y ellos se sentaron. Y tienen razón, como les voy a decir más después. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Estos eran los 3 que siempre sacaba del grupo y se los llevaba y vieron cosas extraordinarias con él. Y lo vieron entristecerse y angustiarse en gran manera. Están viendo una escena de Cristo el Señor que nunca la habían visto, tal vez así pálido y angustiado, sintiéndose morir y todas estas cosas, y ellos no sé qué pensarían, pero ahí están. Versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero son momentos muy, muy difíciles lo que está pasando el Señor aquí y digo, este es el problema de saber uno el día y la hora en que va a morir y además la forma en que moriría. Era el único y saber eso tiene que ser terrible. Menos mal y gracias sean dadas a Dios en el nombre de Cristo. Que uno no sabe. Hay un día determinado, pero ninguno lo sabe. Y si uno supiera, sería terrible saber que le queda una semana o algo. Mejor como nos tiene, porque lo veo a Él, que sabía el día, la hora y la forma en que moriría, y lo vemos en una situación terrible. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. No sé para qué se los llevó el Señor, no les dice, oren conmigo o alguna cosa, o miren cómo estoy, no sé. Hay algunos que saben, pero yo no. Versículo 40, dijo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Estás acabado, Pedro. Él no dice eso.
para mí lo justifica, porque sabe quiénes son. Y ya vamos a ver unos versículos por acá. Entonces, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No has podido, Pedro, velar una hora? ¿Y tú que estás dispuesto a dar la vida por mí? Quizás era alguna enseñanza ahí. Velen. El espíritu está dispuesto, todos ustedes están dispuestos a dar la vida por mí, pero la carne es débil. Y todas esas cosas se dieron. Es que Él es Dios y por eso yo le creo. Así que, para que no entren en tentación, pero no llega aquí a llamarles la atención, oiga, pero es que ustedes no oran, los discípulos tienen que orar 4 o 5 horas, y no es como unos que oran media hora y el otro, y un palabrerío, y que piensan que por la mucha palabrería serán oídos, y un poco de... No les dijo nada. Oren para que no entren en tentación. Pero aquí no les dice, ustedes están acabados y hasta la salvación lo han perdido. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Es tremendo. Yo por eso quería comparar lo que dice un hombre llamado pastor con lo que dice el buen pastor. Otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aquí yo pienso, Dios puede mandar un sueño profundo como se lo mandó a Saúl y a todo su ejército para que David entrara con sus hombres y robaran la lanza y la cantimplora que tenía ahí del agua y cortara un pedazo del manto de Saúl y todo esto. Dios mandó, como nos mandó a nosotros cuando entraron aquí los ladrones, digo yo, Dios nos envió un sueño profundo para que no despertáramos. Y creo que aquí les mandaría un sueño o lo que sea, pero yo veo lo que dice aquí la palabra de Dios. Le voy a leer. Marcos, capítulo 3, versículo 20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y esta era la gente que trabajaba a tiempo completo y horas extras. Esto, el Señor, mire lo que les dice en el capítulo 6 de Marcos, versículos 30 y 31. Pero recuerde que había tanta gente y trabajaban tanto que ni tiempo de comer pan les quedaba. Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Si el Señor y Maestro les dice, vengan a un lugar aparte, desierto, y descansen un poco, es que Él entendía el trabajo que hacían. Y dice, terminando el versículo 31, descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, ahorita está de noche, y ellos estarían rendidos, y muchos, pero despeluzan a estos pobres discípulos acá, durmiendo, no son capaces de verla. No. Si viniera el Señor en este tiempo,
¿Creen que nos diría descansen un poco? Yo pienso que en el caso mío me diría, Miguel, usted no está cansado de descansar. Porque aquí yo no veo esto de trabajo a tiempo completo. Ellos amanecía, tenían tiempo para una oración y todo el día enseñando, predicando, caminando. Hasta de noche querían escondérsele, ahí llegaba la gente y no tenían tiempo ni para comer. Así que si llegan a esta hora, ellos estarán rendidos de sueño acá. Pero yo hasta aquí no he visto que el Señor les diga, bueno, ustedes están acabados. No oran, no pueden ni siquiera orar una hora conmigo. No, yo veo en el Señor pura gracia, gracia y misericordia. Es impresionante como es el Señor. Volviendo acá a Mateo capítulo 26, el versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no les dice nada. No los trata mal, no los amenaza, no les pone sentimientos de culpabilidad porque no pudieron orar. Y era el tiempo en que lo necesitaban. No dice que ustedes están dispuestos a dar la vida por mí. Y si no pueden ni siquiera velar una hora conmigo, ¿cómo es que están dispuestos a morir por mí? Pero no. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró la tercera vez diciendo las mismas palabras, pero no los cogió a patadas a levantarlos de ahí ni nada. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es una cosa muy diferente a lo que oye uno en las prédicas a veces de muchos. Por eso a mí no me gusta escuchar radio, prédicas, emisoras llamadas cristianas. Yo no escucho eso. Yo me alineo con el Señor y trato de ver es lo que Él dice acá y la forma en que lo dice y todas estas cosas es impresionante. Si venimos acá a Lucas capítulo 22, en Lucas capítulo 22, voy a leerles desde el versículo 39. Dice, y saliendo se fue, es un pasaje paralelo que habla de lo mismo, pero nos da algún detalle por acá. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero justifica. No, ellos duermen porque sus ojos están cargados de sueño. Ellos han trabajado durísimo todo este día y es la hora que descansen y todo. Ese sería el Señor. Y ahorita llega después de tremenda oración y una agonía espantosa que sudaba, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y cuando se levantó de esta oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, como diciéndole, nadie sabe lo que ellos están viviendo en este momento. Y por eso Él es el único que sabe, los entiende, los conoce y no les dice nada.
Estas son las cosas que yo aprendo. Si yo leo, por ejemplo, acá en Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y yo pienso que lo que está viviendo Cristo allá en Getsemaní y que suda como grandes gotas de sangre, tiene que ver con esto. Vuelvo y lo leo: y Cristo en los días de su carne, cuando estaba en la condición de hombre, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, llorando ahí. Es impresionante la agonía que él está pasando allá. Y todo por nosotros. Y nosotros no entendemos esas cosas. Y gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tremendo. Y él mismo dijo allá en Marcos capítulo 10, versículo 27, hablando de la salvación: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Y aquí le dice: si es posible, pase de mí. Vamos a leer otro versículo por acá. Pero fue oído a causa de su temor reverente. Entonces no es tan sencillo lo que él está viviendo, y yo no sé qué esperaría de los discípulos, pero a la hora de la verdad creo que no esperaba mucho, porque nos conoce. Y Dios no necesita de nosotros. Que si ustedes no oran, acabados están. No, yo no lo veo a él así. Yo veo la gracia, la misericordia, la compasión para con nosotros. No nos va a tratar así, porque va a dañar el propósito de una oración que tiene que ser espontánea. Porque a veces cuando se habla de la oración, primero tiene que tener la alabanza, después confesión, después petición, después esto, después todo, y dice: váyase de cabeza por allá en un hoyo y empiece a recordar qué es lo que tiene que decir primero o alguna cosa para que Dios lo libre de ahí. Es clamarle a Dios y Él enseguida lo escucha. Tiene que ser algo muy espontáneo y muy sincero, algo salido del corazón. Yo he dicho, yo sé cuando Dios me va a responder una oración y cuando no. Yo mismo sé, porque sé cómo hago esa oración. Una vez fue la oración más impresionante, la forma que Dios me respondió a esa oración. Y lo que le dije fue: Padre mío, no tengo papeles en un accidente. Eso fue lo que le dije. Después, recostado en una pared y con el uniforme de trabajo y rodeado de 4 policías y 2 patrulleros y una ambulancia que estaba levantando a un muchacho, dije: Señor, en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, y te enseñaré o te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo hice esa oración y le dije: Señor, hoy quiero ver esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Y me las mostró en una forma tremenda. Y mire la oración. Pero fue algo salido del corazón, con el corazón en la mano, en una situación terrible y horrible. Y Él me escuchó. Así que no tuve que ponerme a decir que primero es esto, que primero aquello, ni nada. Una sola. Y Él me escucha. Él me ha mostrado unas cosas tremendas, a pesar de ser como soy y las cosas que hago y de todo. Es hermoso estar con Él. Así que tengo aquí en Juan capítulo 12, versículo 27. Él dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él fue el único que nació para morir. Nosotros nacemos para vivir.
pero Él nació para morir. En el capítulo 13, versículo 1, ya que lo tenemos acá, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Escuche bien, sabiendo que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los discípulos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así se termina la vida de un amante salvador como es Cristo. Los amó hasta el fin, pero no les reprochó, no los trató mal, no los avergonzó, no los ridiculizó como hacemos muchas veces. No les dijo nada. Descansen, porque están muy trabajados ustedes. Así que si los encuentro dormidos, duerman ya. Pero es alguien que conoce, pero alguien que no conoce, poner a hablar esas palabras: si usted no ora, está acabado. Yo le digo, yo me retiro de esa congregación. ¿A cuántos le ponen un sentimiento de culpabilidad y le dañaron todo el propósito de la oración? Ahora es para no acabar, y no sé qué quiso decir con eso. Pero a Cristo yo no le escucho, ni me imagino a Él hablando estas cosas. El que tiene todo el poder y autoridad. Sin embargo, nosotros soltamos la lengua lo más de fácil y tratamos de solucionar todo a control remoto sin saber la realidad de las cosas. Y lo que hacemos es más daño que bien muchas veces, en muchas ocasiones. Bien, de pronto seguimos un poco con esto porque es interesante para que usted tenga un poco de afirmarse en cuanto a la oración. Y mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.